Francisco de Asís tenía todo lo que un joven podía desear: dinero, fiestas, un futuro brillante, hasta que un día escuchó una voz. No era un rey, no era un general, era algo que lo invitaba a renunciar a todo. ¿Locura? ¿Santidad? Hoy conocerás la historia de un hombre que cambió su gloria por el polvo del camino. Francisco lo tenía todo, pero aún no lo sabía. Niño de oro en una ciudad de piedra, nació rodeado de promesas, de estatus, de certezas. Sus días eran largos, llenos de carcajadas y manjares, y sus noches suaves, bajo mantas bordadas y el canto lejano de los grillos. Era el hijo perfecto, el joven admirado, el futuro de la familia. Y sin embargo, cada vez que cabalgaba por los campos, algo en su pecho se agitaba como un ave encerrada. No lo entendía, nadie podía verlo, pero el alma de Francisco empezaba a buscar algo que no se compraba con oro. Tenía 20 años cuando se fue a la guerra, armado con orgullo, y la armadura más reluciente que su padre pudo pagar. La ciudad de Asís despedía a sus jóvenes como héroes, pero los recibía, si volvían, como fantasmas. Francisco no murió en el campo de batalla, pero algo dentro de él sí. Fue capturado en Perugia, y durante un año entero, el frío de la celda reemplazó el calor de los banquetes. Las ratas eran su única compañía, y el silencio su única respuesta. Volvió a casa pálido, más delgado, con una mirada que ya no reconocía a nadie, ni siquiera a sí mismo. Los amigos le preguntaban por aventuras. Él respondía con silencios largos. Sus noches ahora estaban llenas de sueños extraños. Una voz, una puerta rota, un eco que le susurraba: esto no es todo. La ciudad volvía a brillar, pero Francisco ya no encajaba. La música le sonaba vacía, el vino le sabía amargo, y las risas eran ajenas como de un idioma que había olvidado. Comenzó a alejarse, paseaba solo por los campos, hablaba con el viento, miraba a los pájaros como si esperara que alguno le respondiera. Y entonces ocurrió. Una mañana, en la pequeña iglesia de San Damián, el silencio se rompió. Francisco se arrodilló ante el crucifijo, y una voz, suave pero clara, le dijo: «Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas». Pensó que era una alucinación, pero al día siguiente, volvió. Y al siguiente, también. No era una orden. Era una invitación a romper con todo, a reconstruir desde el polvo, a perderlo todo, para encontrarlo todo. La decisión no llegó como un trueno, llegó como una brisa que no cesaba. Francisco comenzó a vender todo lo que tenía: los tapices, los caballos, incluso telas del negocio de su padre. El escándalo no tardó. Su padre, furioso, lo arrastró frente al obispo de Asís. Lo acusó públicamente de deshonra, de ingratitud, de locura. Y fue allí, ante la multitud, que Francisco hizo lo impensable. Se despojó de sus ropas, una a una, quedó desnudo frente a todos, y con voz temblorosa, pero firme, dijo: «Hasta hoy te he llamado Padre. Desde ahora solo diré: Padre nuestro que estás en los cielos». El pueblo contuvo la respiración. El hijo favorito de Asís se desvanecía, y en su lugar nacía un hombre nuevo, vestido con harapos, caminando descalzo, sonriendo como si acabara de recibir el mayor regalo del mundo. Muchos lo llamaron loco. Pocos entendieron que acababa de comenzar una revolución. Ya no tenía casa, ni oro, ni apellido, solo una túnica áspera y un corazón más ligero que nunca. Francisco dormía en los portales, comía lo que la tierra le daba y caminaba como un loco feliz entre los que todos evitaban: los leprosos. Ellos eran el rostro del horror, la peste, el castigo, la vergüenza. Nadie se acercaba. Francisco los abrazaba, les lavaba las heridas, les hablaba con ternura, y muchos decían que lo habían visto llorar mientras lo hacía, porque en esos cuerpos marcados, Francisco decía que veía el rostro mismo de Cristo. Pero no solo ellos, también hablaba con los árboles, con el fuego, al que llamaba hermano,
con el agua a la que llamaba hermana y con los pájaros que lo escuchaban. No era poeta, no era sabio, era un hombre que había elegido amar lo invisible, y ese amor empezaba a contagiar. No predicaba con libros, ni con discursos encendidos. Francisco predicaba caminando, kilómetros y kilómetros, descalzo, cubierto de polvo, llevando solo una sonrisa, una historia y una promesa. Dios es amor, y ese amor está en todo lo que vive. Poco a poco empezaron a seguirlo. Primero jóvenes confundidos, luego ricos que se atrevían a cuestionarlo todo. Después, sabios que lo escuchaban con lágrimas en los ojos. No ofrecía poder, ofrecía renuncia, no prometía victorias, prometía libertad. Una libertad que no venía de conquistar el mundo, sino de soltarlo. Así nació la Orden de los Hermanos Menores. Sin castillos, sin ejércitos, sin mandatos. Solo un grupo de hombres, y luego también mujeres, que decidieron vivir sin nada, para poseerlo todo. Una revolución sin armas, una iglesia sin muros, una voz que hablaba bajito, pero que el mundo no podía ignorar. Los años pasaron. Su cuerpo, antes fuerte, ahora temblaba. La enfermedad lo abrazó como la pobreza lo había abrazado antes. Pero Francisco nunca se quejó. Decía que incluso el sufrimiento era un hermano, que la muerte no debía temerse, sino saludarse como a una hermana mayor que viene a llevarnos a casa. Pidió ser enterrado en el suelo, sin ataúd, sin joyas, sin nada. Y en 1226, al caer la tarde, Francisco de Asís exhaló su último suspiro, mientras el sol teñía de oro los campos que tanto amó. Pero aquí no acabó su historia. Sus palabras viajaron más lejos que sus pies, sus gestos más altos que las torres. Su forma de amar, radical, absoluta, tierna, se convirtió en un lenguaje universal. Hoy, siglos después, el mundo lo sigue recordando. Como el loco que hablaba con pájaros, como el santo que abrazó a los olvidados, como el hombre que renunció a todo para enseñarnos lo que en verdad importa. Tal vez no podamos vivir como Francisco, tal vez no dejemos todo atrás, pero su historia nos recuerda algo esencial, que la verdadera riqueza no siempre brilla, y que a veces las mayores revoluciones empiezan en el silencio de un corazón que decide amar. Si esta historia te tocó, déjala vivir un poco más. Compártela, deja un comentario, cuéntanos. ¿Qué hubieras hecho tú?